Julián Peñabalbo. Vamos a hablar sobre qué hacer si compraste un auto y el dueño falleció antes de la transferencia. Me imagino que puede haber otras situaciones también, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Son situaciones que uno puede enfrentar en cualquier momento de la vida cuando vas a hacer determinadas operaciones, comprar un auto o lo que sea, así que vamos a ver cómo actuar y obviamente anticiparnos a estas posibilidades. Lo recibimos a Julián entonces. Hola Julián, ¿cómo estás? Bienvenido. Emilia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Y vos? Gracias por sumarte. Gracias a vos. Bueno, situación bastante particular, ¿no? Primero preguntarte si es algo que has visto que pase varias veces o no. Recién acá a todos los sorprendía como diciendo, pasará, no pasará. ¿Es algo que lo has visto repetirse en algún momento? Sí, sobre todo tal vez hace unos cuantos años atrás era muy común que el vendedor firmase el 08 y lo otorgue obviamente con el comprador en blanco y que después el comprador lo... Al fin y al cabo tal vez era el tercer o cuarto comprador el que realmente inscribía el rodado o el auto a su nombre. Claro. Era muy habitual tal vez antes del 2009. Con el 2009 ya tuvimos algunas modificaciones en cuanto el área digital de lo que es todo el formulario del 08, y obviamente siempre jurisprudencia a favor y en contra en cuanto a este tipo de prácticas. Claro, pero en definitiva quizás estas modificaciones han hecho, ¿no? que el trámite sea un poco más sencillo, se agilicen los procesos. Sí, en realidad hoy por hoy tal vez lo que se está haciendo mucho hincapié, y tal vez es el cambio fundamental, es que la persona que transfiera sea la persona que viva, ¿no? Que esté viva, que pueda dar fe de vida de la situación. Bien, queda claro. Ahora, el título que tenemos acá puesto puntual es justamente qué pasa si el dueño del auto fallece, ¿no? Y hay que hacer la transferencia. ¿Cómo se actúa en ese caso? Bueno, todo lo contrario de lo que veníamos hablando. A partir de acá tenemos dos situaciones. La primera es saber si tiene herederos o no, y tratar de contactar a los herederos para ver si ellos tienen la buena voluntad de llevar adelante esa transferencia después de realizar la sucesión que le corresponde. Bien. Y ahora, los herederos... la sucesión podría demorar también, disculpa que te interrumpí. Sí, por supuesto, sí, sobre todo, y acá esto es clave, si son muchos los herederos, y creo que lo hablamos en un programa hace poco más de 15 días, la dificultad es cuando hay muchos herederos, ¿no? Exacto. Pretenden cosas distintas, pero en un comienzo dependés de la buena voluntad de los herederos para hacer la transferencia una vez que tengas la declaratoria de heredero final. Bien. Si no, obviamente a la parte compradora lo que le va a tocar hacer es intimar a los herederos o él mismo, como un acreedor, abrir la sucesión y obviamente costear los gastos de la sucesión para que pueda inscribir el rodado o el auto a su nombre. Claro, porque esperamos en el mejor de los casos que claramente los herederos tengan buena voluntad y digan, bueno, ok, estaban llevando a cabo esta operación, faltaba solamente la transferencia, lo hacemos. Ahora, ¿qué pasa si quizás, bueno, eso mismo, quizás uno de los herederos dice, no queremos vender el auto ahora? Bueno, ahí tenemos una situación importante. Primero, porque hoy por hoy muchas de las operaciones se hacen digitalmente, pero vamos a suponer que esta no se hace digitalmente y se hace la vieja usanza formato papel. Entonces, va a tener que ser, siempre que exista un 08 o un boleto de compraventa, va a ser el comprador el que inicie las acciones legales para poder transferirlo a su nombre. Bien. Ahora, vamos a suponer que no existe una documentación, no existe una reserva, no se firmó nada. Y digitalmente tampoco hay nada. Bueno, lamentablemente el comprador va a depender de factores externos. Bien, factores externos como cuáles. Como te mencionaba, que los herederos se pongan de acuerdo y quieran realizar la transferencia, porque judicialmente al no tener nada firmado, no podría iniciar ninguna acción. Claro, bien, tiene sentido. Sé que con esto te voy a llevar quizás por otro lado, pero se me ocurre que quizás puede pasar también una situación, supongamos que vas a comprar el auto, estás esperando quizás hacer la transferencia, pero como parte de bienes gananciales, supongo, en un matrimonio, supongamos que hay un divorcio también en el medio. ¿Qué pasa ahí si los dos figuran como dueños del auto? ¿Me explico? Sí, te explicas y es excelente tu pregunta. Es que hay vos sí o sí necesitas la conformidad del cónyuge, en el caso que lo haya comprado uno estando casados, y obviamente si lo compraron los dos vas a necesitar la conformidad de los dos. Pero obviamente lo que pasa primero es que cuando vos iniciás el divorcio, vos tenés que
presentar el divorcio con un régimen de bienes, esto es, una propuesta de las partes para dividirse los bienes. Obviamente entendemos que el auto o el rodado entra dentro de esa división, entonces habría que esperar que esa propuesta o esa división de bienes quede efectuada como para poder vender el rodado. Con su efecto comprarlo desde la otra perspectiva, ¿no? Bien, queda claro. Ahora, en cualquiera de estos procesos, ya sea con lo que arrancamos hablando o con lo que te acabo de consultar, supongamos que eso mismo, tenés que resolverlo, ¿no? ¿Cuánto puede demorar? ¿Cuál es el peor de los casos, por así decirlo, el que más ha demorado? No, bueno, el peor de los casos es que no hayas firmado nada y que el vendedor no te haya dado nada. Okay. Ese es el peor de los casos, porque claramente el reclamo está basado en nada. Obviamente ante esta situación, si lo llevamos a una sucesión y obviamente iniciada por el acreedor, también es una situación donde el acreedor, el dueño del vehículo, va a tener que costear con todo el proceso sucesorio para después pedirle a los herederos legítimos que le paguen las costas de la sucesión y obviamente las costas por la transferencia. Bien. En este mientras tanto, el comprador, vamos a suponer que tiene la posesión del vehículo. Antes existía lo que es la cédula azul, hoy por hoy la cédula azul sabemos que ya no es, cayó en desuso hace un tiempo, pero existe lo que se llama cédula marrón. Esto es, vos tenés la posesión material del vehículo y lo podés utilizar, ¿sí? Mientras tanto tramite la sucesión o el proceso judicial en el que tengas que estar adentro por el motivo que sea, ¿sí? Y esta cédula se tramita y se renueva una vez por año y se puede renovar hasta 2 veces. Bien, ahora me imagino que en esos casos hay que tener bastante cuidado, ¿no? Digo, vos tenés el vehículo, tenés esta cédula marrón, pero ¿qué pasa si tenés algún accidente, si te roban el auto? ¿Cómo se encara ahí ese tema? Es excelente tu punto. Es sumamente difícil, porque claro, la aseguradora solamente le paga al dueño del vehículo. Exacto. Volvemos a caer en lo mismo. Vamos a suponer que tenés un robo o destrucción total y la aseguradora le quiere pagar al dueño del vehículo. La aseguradora puede pagar, pero va a dejar la plata en una caja de ahorro judicial seguramente, y esto lograría o obligaría al acreedor a iniciar el proceso sucesorio para después cobrarse en la sucesión de la plata que dejó la aseguradora. Bien. Fíjate que siempre recaemos en lo mismo, llevarlo al ámbito judicial. Tal cual. Para tratar de normalizar la situación. Sí, es como, caer en esa parte, armarse de paciencia también, me imagino, con los tiempos. Pero bueno, lo importante es que tiene solución también. Lo que sí quería preguntarte es, de acuerdo a tu visión y sobre todo por estar en estos temas, ¿cuál te parece quizás para la gente que está escuchando la recomendación más importante ante estos casos? No, lo primero obviamente es el informe vehicular. Hay que saber de quién es el vehículo y constatar que el informe cuando llegue sea la persona que te está vendiendo, porque claramente pasa esto, tal vez un auto viejo, es muy normal que venga con un 08 firmado por otra persona. Entonces, lo primero es constatar identidades, constatar obviamente que la persona viva no tenga una inhibición o una cesión realizada con anterioridad, porque si está inhibido tampoco puede vender. Si está embargado es otra situación que hay que resolver. Digo, constatar la identidad y obviamente constatar, si querés, la actividad en la que rige la persona y el vehículo es lo primordial. Y después, bueno, si ves a una persona que está muy deteriorada y sabes que le queda tal vez poco tiempo de vida, porque es notorio, bueno, tratar de comprar otro vehículo o apurar los trámites. Claro, sí, me imagino que, comprar un vehículo, sobre todo me imagino en estos casos, es lo que vos estabas diciendo, digo, al ser usado tenés que averiguar tantas cosas, no es lo mismo que ir a comprar un 0 kilómetro, ¿no? Que literalmente arranca desde cero. Así que sí, me parece importante los consejos que nos estás dando y quedó súper claro. ¿Querés agregar algo más, cerrar la nota de alguna manera que te parezca importante? Sí, a ver, tal vez lo que me parece importante, más allá de la situación particular de los autos usados, también tener cuidado con las concesionarias. Creo que sobre todo en el último año salieron muchas estafas de concesionarias y de autos 0 kilómetros. Digo, tenemos antecedentes enormes en concesionarias que demoran meses o años en entregar el vehículo, o que te ofrecen la cuota milagrosa, o que te dicen, no, mira, en tal cuota lo puedes retirar gratis. Digo, la verdad es que hoy por hoy tener un rodado es un lujo, sobre todo si es un 0 kilómetro, y mantenerlo también. Entonces, estaría bueno que nos tomemos
todos los actos necesarios para averiguar dónde compramos, con quién compramos y qué vamos a comprar.